Compañeros, mi nombre es Lady y yo les voy a presentar la biografía de Louis Althusser. Comenzamos. Louis Althusser nació el 16 de octubre de 1918 en Argelia, Francia. Estudió en la Escuela Normal Superior en París, donde posteriormente se convertiría en profesor de filosofía. Aprendió a escribir de la mano de Joseph Guitton, quien era amigo del Papa Pablo VI, y también del profesor de historia Joseph Hus, quien era jacobino. Estos dos personajes influyeron mucho. ¿Por qué? Porque hicieron que él se acercara a lo que es el cristianismo. Durante su juventud estuvo muy entrelazado con lo que es esta religión, el cristianismo. Algo muy importante de este personaje fue que participó en la Segunda Guerra Mundial, donde en 1940 fue tomado prisionero por un grupo alemán en Vannes. Althusser pasó 5 años en Stalag. Stalag era un campo de concentración para personas de guerra. Después de ser liberado, empezó a dar muestra clara de un desequilibrio mental. Este problema lo acompañó durante el resto de su vida. Tras el final de la Guerra Mundial en 1945, logró ingresar a la Escuela Normal Superior de Francia. Durante los 3 años que le llevó preparar su examen, se dedicó a estudiar intensamente el idealismo alemán del siglo XIX. En 1947 fue diagnosticado con un desequilibrio mental. Fue internado en un hospital psiquiátrico por una psicosis maníaco-depresiva causante de accesos melancólicos repetitivos. Althusser siempre pensó que las ideas de Marx habían sido malentendidas, especialmente por los marxistas. Consideró que las varias formas de interpretar a Marx no hacían justicia al carácter científico de los trabajos que él había hecho a partir de 1945. Su proyecto consistía en rescatar el poder y la originalidad de la teoría de Marx para el avance del conocimiento de la sociedad y para que a partir de ese conocimiento se pudiera ofrecer al movimiento comunista internacional elementos para orientar la acción política. A esta la denominaba el continente, historia, descubrimiento por Marx. Siempre consideró que todos somos sujetos y en calidad de estos, marionetas de la historia, pero esta historia no es movida por alguien. Es decir, la historia es un proceso sin sujeto ni fines cuyo motor son las fuerzas productivas. Sostuvo que al contrario de lo que comúnmente se piensa, la filosofía siempre viene después de la ciencia y rechazó que la filosofía haya sido la madre de todas las ciencias, sino que más bien la filosofía es la hija de las ciencias. ¿Qué es lo que quería dar a entender con esto? Quería decir que la ciencia no es una ciencia, sino una reacción a las ciencias en el campo teórico. Lo interesante de este proceso es que la filosofía marxista, engendrada por la ciencia de la historia, es desde su punto de vista correcto, es decir, no verdadero, pues la filosofía no dice verdades, no es una ciencia sino una ideología. Michel Foucault fue uno de sus mejores amigos y fue quien le aconsejó en 1948 negarse a la hospitalización psiquiátrica. Gracias a la influencia con Althusser, Foucault pudo ingresar al Partido Comunista, abrazando al marxismo y comunismo, que estaba de moda en los recintos universitarios. Con el tiempo, su estado mental de Althusser fue empeorando. Su primer gran crisis fue en 1968. Lo acompañó su esposa Helen, quien estuvo con él durante toda su estadía. A las primeras señales
de curación lo llevó a Gordes, en el sur de Francia. Helen había creado una casa para Althusser, cuya puerta raramente se abría para sus amigos. En septiembre de 1980, Juan Pablo II dijo que recibiría a Althusser y que sería un placer hacerlo, porque lo conocía, decía que lo conocía muy bien, que había leído con mucha atención sus libros y que se trataba de un marxista, pero de tipo ultralógico. El Papa, con sus propias palabras, dijo: díganle que lo recibiré con gusto cuando él desee. Tiempo antes de que esto sucediera, Althusser se había encontrado en el Vaticano al cardenal francés Gabriel Marie Garron, quien era un buen amigo del Papa. Su reunión duró 4 horas y tras el encuentro el cardenal envió un informe de 12 folios para el Papa, en el que le informaba que era un marxista de enorme lucidez, que era muy brillante e inteligente y que deseaba que lo entrevistara para exponerle los sentimientos sobre el futuro de la humanidad, y concluía diciendo: Santidad, le ruego que reciba a Althusser. Esta frase fue muy importante, la que dijo el cardenal, se la envió al Papa. Una mañana de noviembre de 1980, Althusser estranguló a su mujer, Helen, de 70 años de edad, en su departamento de la Escuela Normal Superior. Casi inmediatamente se lo llevaron a un hospital psiquiátrico. Luego fue declarado mentalmente incapaz de ser juzgado, y es que ni siquiera podía recordar su acto homicida. Desde el 23 de enero de 1981 hasta el 1984 se convirtió en inquilino del Hospital Psiquiátrico de Santa Ana. Solo y triste pasó los últimos años de su vida, para dejar esta tierra el 22 de octubre del año de 1990. Los últimos años de su vida la pasó muy triste, estaba muy deprimido, donde recordaba cómo había conocido a su adorada Helen. Ella fue la que le abrió las puertas hacia el marxismo. Le dijo a Whitton, quien era uno de sus mentores: te voy a presentar a la persona que ha tenido el papel más importante en mi vida. Ella es quien me ha permitido convertirme en ateo y en comunista. Le abandono para siempre, maestro, porque a partir de ahora pensaré lo contrario que usted me ha enseñado. Porque recordemos que Whitton era de los que le inculcó la religión, que hiciera que él estuviera muy apegado al cristianismo, pero en cuanto conoció a Helen, sus pensamientos cambiaron y se convirtió en ateo y empezó a estudiar lo que ella estaba estudiando, para que estuvieran viviendo donde trabajaban en lo mismo, donde compartían varias ideas. Y bueno, esto fue lo que les puedo presentar sobre la biografía de Louis Althusser.